Este día vamos a predicar la palabra del Señor. Yo quiero que busquemos en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Voy a leer en el capítulo 10 el versículo 14 y luego voy al 18. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 10, y voy a leer el versículo 14. Dice así el sagrado libro: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo quiero, a través de este mensaje hoy, hacer una comparación y el nuevo pacto, y que usted y yo podamos visualizar a través de un recorrido por las Escrituras la realidad de esos pactos. Ahora, fíjense, hermano, el viejo pacto era sombra del nuevo pacto. Lo que había en un sinnúmero de sombras. Pero en el viejo pacto había muchas promesas que se hablaban, que no tenían que ver con el viejo pacto, sino con el nuevo pacto. Eran profecías. Los hombres de Dios fueron inspirados y profetizaron. En una ocasión Moisés, hablando al pueblo, le dijo: ustedes son, al pueblo, Dios dice así: ustedes son el tesoro, mi tesoro, y ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes todos. Y nosotros entendemos que esa profecía, aunque el pueblo de Israel era un pueblo de Dios, esa profecía tenía vindicación en el nuevo pacto, porque en el viejo pacto no todos eran sacerdotes, pero en el nuevo pacto todo el que está en Cristo es real sacerdocio, nación santa. Amén. Ahora, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le va a dar en el monte Sinaí la ley y va a hablar con ellos. Yo quiero que ustedes traten de entender esto, hermano. El plan de Dios siempre para la humanidad fue un plan de bien. Dios siempre quiso bendecir la humanidad. De hecho, cuando Dios crea al hombre, lo pone en un paraíso, en un lugar de bienestar, de cosas buenas, de cosas agradables, de cosas deleitosas. La caída del hombre produce que tengan que salir del huerto, pero el deseo de Dios para con su pueblo nunca se apagó, siempre quería el bien. Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo. Una vez el pueblo determina y quiere tener una relación con Dios a través de una ley, Dios establece la ley. Pero cuando Dios establece la ley, Dios le dice al pueblo en las bendiciones: si ustedes obedecen mi ley, yo voy a abrir sobre ustedes el buen tesoro. ¿Y usted sabe cuál es el buen tesoro? El cielo. Voy a abrir el buen tesoro, el cielo, y voy a derramar sobre ustedes bendiciones. O sea, si tú no lo sabías, el buen tesoro es el cielo. Las bendiciones y toda cosa linda viene del cielo, de esas promesas a nuestras vidas. Escuchen esto. La ley no funciona porque, como es el pacto general, Dios hacía una parte y el hombre hacía una parte. Si el hombre no cumplía con Dios, en cierta manera quedaba desamparado y caía maldición sobre él. Y lo bendecía en todas las esferas, en todo lo que tú puedas llamar bendición. Dios lo bendecía en todas las esferas. Amén, hermano. Sí. Ustedes
pueden creer por algún momento y decir, caramba, la ley era difícil de cumplir, por ende, si se violaba la ley, las bendiciones de Dios no fluían. Y eso puede ser un pensamiento racional, pero lo que usted no entiende, o quizás no ha visto, o lo que no ha podido comprender es que cuando Dios le da una ley que puede ser violada y puede trancar los cielos, porque ese es el problema de la transgresión, cierra los cielos. O sea, el buen tesoro que es el cielo se cierra y no fluye la gracia y la bendición. Y entonces, ¿qué pasa? El quebrantar la ley cierra el cielo. Pero como el Dios de nosotros es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, y sabía que la ley tenía una situación de castigar al pueblo y cejar los cielos, entonces Dios le dio un montón de mandamientos y ceremonias, pero sobre todo le dio un montón de directrices para que el pueblo, cuando pecara, buscara el perdón de Dios. Vamos a verlo del punto. Me explico. Si tú eras en aquel tiempo un judío y tú querías ver los cielos abiertos, pero pecaste, tú podías mantener el cielo abierto. ¿Cómo tú mantenías el cielo abierto? Haciendo un sacrificio. Si hacías el sacrificio, tú eras perdonado, te reconciliaba y el cielo se mantenía abierto. Pero si tú no hacías los sacrificios, el cielo se cerraba y la bendición de Dios no fluía. De manera que había un método de mantener el cielo abierto. Todo esto es un plan divino de Dios, porque Dios en todo este plan lo que está llevando al pueblo es a esa redención total de la simiente que había de venir. Mientras tanto, les voy a dar esto, ustedes pueden mantener el cielo abierto, pero va a llegar un momento que cuando la simiente venga, el cielo se abrirá de par en par y jamás se cerrará. Síganme lo que les estoy diciendo. Mira, hermano, les voy a dar un ejemplo. En el tabernáculo, vamos a remontarnos al tabernáculo, ¿verdad? O al templo de Salomón, que todavía el arca estaba, porque en el nuevo templo de Herodes el arca ya no estaba. ¿Ok? Pero mire la función de los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban todo el tiempo al ministerio santo del tabernáculo o del templo. Todos los días. Dios mañana mataban un cordero de un año y mataban otro sin defecto. Todos los días. Todos los días. No te voy a buscar esos pasajes, búscalo tú. Pero todos los días religiosamente se mataba un cordero y se sacrificaba. Y por la mañana y por la tarde. En la mañana y en la tarde, todos los días. Pero si tú pecabas y violentabas los mandamientos de Dios, entonces tú llevabas un animal, el animal que se asignaba, tú lo llevabas donde el sacerdote. Y en la parte de afuera del santuario, que estaba el arca de los sacrificios y todo, porque había un sitio donde sacrificaba, tú lo llevabas. Ponías el animal, le ponías la mano al animal, desgollaba el animal y tu pecado era transferido al animal. Y Dios te perdonaba. ¿Vieron el asunto? Le ponían la mano al animal, transferías el castigo del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y todo pecado hay que castigarlo. Transferías el pecado al animal, que era inocente, el animal moría y tú eras perdonado y reconciliado con Dios. De manera que tú tenías todos los medios para mantener el cielo abierto. Ok. Una vez al año, en el mes de octubre del pueblo de Israel, se celebraba los días de la expiación. ¿Ok? Y este día de la expiación era que además de tú hacer muchos sacrificios los sacerdotes y la gente muchos sacrificios, hermano, si hoy en día existiera un tabernáculo así, tendrían un problema bien serio, tanta mortandad y matar tantos animales. Pero es que había que derramar sangre para el perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Ok? Ahora, una vez al año, el sumo sacerdote, porque había una familia sacerdotal, pero el sumo sacerdote tenía que ser
de la descendencia de Aarón, no de los levitas nada más, de Aarón. Y el sumo sacerdote hacía un sacrificio de expiación por todo el pueblo, por si algún pecado se quedó por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo era eso? Aarón o el sacerdote asistente tenía que traer un becerro y un carnero, y el pueblo tenía que traer 2 cabros y un carnero. El becerro se sacrificaba para expiar el pecado de la familia de Aarón, de manera que Aarón y sus hijos ponían la mano, mataban el becerro, porque el problema del sumo sacerdote era que eran ¿qué? Imperfectos y pecadores como nosotros. De manera que antes de él entrar al lugar santísimo tenía que expiar sus pecados. Él mataba el becerro, sacrificaba. Entonces, ¿dónde llevaba la sangre? Después de purificar muchas cosas y echarle al velo rocío de sangre, entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo era como si aquello fuera el atrio, esto el lugar santo, y detrás de esto el lugar santísimo, y había unas cortinas, un velo que tapaba el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo había el arca. El arca era, hermano, como un cajón. Medía 2 codos y medio. De aquí a aquí un codo, 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Eso estaba hecho de madera y estaba todo forrado por dentro y por fuera con oro. ¿Ok? Ese era el arca. Ahora, encima del arca, la tapa del arca, eso era lo que se conocía como el propiciatorio. La tapa del arca era de oro. Era de oro y las medidas eran exactas. 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Así que tapaba exactamente el arca. Solo que el propiciatorio, que era de oro, total, en las esquinas, si esta fuera la tapa, en esta esquina tenía, ¿qué tenía? Querubines. En este extremo tenía uno y en este otro extremo tenía otro querubín. Ahora, los querubines alzaban las alas de esta manera. El de allá echaba las alas para acá y el de acá así, y las alas se encontraban así y tapaban con sus alas esta tapa que era el propiciatorio. Estos querubines que eran de oro y esa tapa que era de oro era hecha no en parte, todo fue diseñado en una sola pieza. O sea, todo fue diseñado en una sola pieza. Se hizo todo y se hicieron los querubines en una sola pieza junto con la tapa. Y esos querubines, el que estaba aquí, el que estaba allá, estaban así, con las caras mirando, pero mirando al propiciatorio. Esta tapa del propiciatorio, ahí en ese medio, era que se revelaba la chequina de Jehová, la nube de Jehová. ¿Ok? En esta arca, tapada con el propiciatorio, dentro del arca, ¿usted sabe lo que había? Las tablas de la ley. Quiero hacer un paréntesis, porque en el libro de los Hebreos, el que escribió el libro de los Hebreos, que se cree que es Pablo, da la impresión que dice que en el arca estaban los libros de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Pero yo estuve investigando y en el libro de los Reyes, creo que el capítulo 8, versículo 5, 6 por ahí, dice que en aquel tiempo los reyes en el templo, cuando estaba el arca, lo único que había dentro del arca eran las tablas de la ley. Lo que se dice es que el pan, que era el maná, y la vara de Aarón estaban al extremo del arca. Esto tiene cierta relevancia porque el maná, Dios le dijo, guarda un maná, ¿para qué? Para que se lo presente a tus hijos cuando ellos preguntaran sobre el maná, cómo era el maná. De hecho, no podía estar dentro del arca porque el arca nadie lo podía destapar. ¿Ok? Este arca se llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Y ahí tenía ¿qué? Los 10 mandamientos de Dios. Ahora, noten que los mandamientos de Dios son santos, son puros y son deleitosos.
El salmista dice, deleitosos son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. El cumplirlo y el hacerlo da gran deleite. Pero, aunque tenía un gran deleite, esos mandamientos producían bendición o maldición. Estaban tapados porque como producían bendición o maldición, exponerlo totalmente producía mortandad. Hubo una ocasión cuando el arca la cogieron y los enemigos abrieron el arca y hubo una gran mortandad. Y la ley cuando se expone trae gran mortandad. No toques, no gustes, no hagas esto, 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 no hagas esto. Trae mortandad. ¿Me están entendiendo? Así que estaba tapado. Ahora, ese propiciatorio es símbolo y prototipo de Cristo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre, y no era que él derramaba la sangre. Con un dedo, 7 veces, echaba sangre sobre el propiciatorio. Cuando esa sangre llegaba al propiciatorio, el pueblo estaba afuera esperando. El sumo sacerdote hacía la ceremonia, primero con el becerro de él, para su familia, y después, entonces los 2 cabros, eran 2, echaba suerte. Uno era para matarlo y otro era para mandarlo al desierto. El que mataba era el sacrificio por el pueblo. Y entonces él hacía la ceremonia por él y por el pueblo y llevaba la sangre al lugar santísimo. Después venía y al cabro que quedaba vivo le ponía todos los castigos del pecado, las iniquidades, las transgresiones, los pecados, las rebeliones, y lo echaba fuera, vete a correr, como quien dice, se fueron todas esas maldades. ¿Me están entendiendo? Ahora, escuchen esto, hermano. Siempre que el pueblo pecaba, tenía un remedio para mantener el cielo abierto, porque podían expiar sus pecados, buscar perdón de sus pecados, buscar que sus pecados fueran borrados y que el castigo no viniera sobre de ellos. Amén, hermano. Ahora les voy a decir lo que es expiación. Expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia y borrando la culpa y reconciliando a la persona con él. Esa era la expiación, buscar a alguien inocente que cumpliera el lugar y hacer que el hombre se reconciliara. El sacrificio procuraba cargar sobre una víctima inocente la ira de Dios, expiar, y poner en actitud favorable hacia el hombre propiciación. Es decir, la víctima cogía la culpa y Dios se reconciliaba con el hombre. Dios proveyó soberanamente en el Antiguo Testamento una manera para realizar estos actos, que es lo que yo le he estado explicando hasta ahora. El propósito de los sacrificios es que ellos solamente eran figura y sombra de lo que había de venir. Hasta ahí entendimos. Hermano, miren esto. Cuando el sacrificio era ofrecido, Dios no miraba a la gente. Dios no miraba a la gente. La gente estaba afuera. Dios miraba el sacrificio y el sacerdote que llevaba el sacrificio. Lo lindo de todo esto es que cuando el sacerdote salía y le echaba la bendición, el pueblo se iba bien alegre. Estoy en paz con Dios, estoy bien con Dios. Dios me perdonó los pecados, Dios me perdonó las transgresiones, Dios me pegó. Pero ¿qué pasa? Que como no era algo perfecto, todos los años era la misma rutina. Todo el tiempo había que estar con sacrificio, diariamente, al año, todo el tiempo eran sacrificios. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a buscar el pasaje bíblico que leí. Fíjense, hermano, que cuando la persona le ponía la mano al animal, transfería la culpa. Ahora, no es que el animal se hacía pecado, no, sufría el castigo de ese pecado. El animal no se hacía pecado, él sufría el castigo del pecado, era transferido. Amén, hermano. Transferido. Y el pueblo era perdonado y los cielos eran abiertos.
el buen tesoro se mantenía abierto y la bendición seguía fluyendo. O se podía cerrar o se podía abrir. De manera que el sumo sacerdote hacía todas esas ceremonias. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera paz con Dios y los cielos no se cerraran. Los cielos estuvieran abiertos. Amén, hermano. Ahora fíjese, vamos a Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 11. En Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y esos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Ahora, otra cosa bien vital: el animal tú le transferías el castigo, pero el animal a ti no te transfería nada. ¿Por qué? Porque el animal es un animal y no transfería nada para ti. Tú transferías el castigo y el inocente moría en tu lugar. ¿Ok? Ahora, los sacrificios no podían perdonar y quitar los pecados. No podía. Por eso era que había que estar todo el tiempo ofreciendo sacrificios, todo el tiempo ofreciendo sacrificios. ¿Para qué? Para quitar el pecado, pero no podían quitar el pecado. Amén, hermano. Ahora mire lo que dice el 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez, para siempre. O sea, aquí estamos hablando de ¿qué? De un solo sacrificio. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuál sacrificio fue ese? La muerte de Cristo. O sea, además de ser el propiciatorio, era la sangre que se derramaba en el propiciatorio. Gloria al nombre del Señor. Usted nota que la ley está tapada, pero cuando Cristo toca el poder, entonces Cristo se proyecta totalmente. Porque la ley produce muerte, pero la gracia y la verdad producen vida. Aleluya. O sea, la ley te mata, pero Cristo te vivifica por un solo sacrificio, una vez y para siempre. Un solo sacrificio. ¿Por qué fue el sacrificio? Por los pecados. Se ha sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estado de su pie. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, aquí lo que te está dando es una comparación. Los sacrificios de antes no quitaban el pecado. Ahora te dice un solo sacrificio, una vez para siempre, quitó los pecados. Una sola ofrenda quitó los pecados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Perfecto para qué? Para siempre. Ahí lo dice. Perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. A los santificados. Alabado sea el nombre del Señor. Una sola ofrenda. Cuando Cristo muere, ¿Cristo muere en el templo? No. ¿Y la sangre fue derramada en el templo? No. La Biblia dice que Cristo fue muerto en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Eso quedaba en la una parte posterior donde estaba el templo allá, pero era una montaña también. Y de hecho les quiero decir que Monte Moria eran todas esas montañas, y Cristo muere en aquella montaña. El sacrificio que se llevaba a cabo una vez al año para expiar el pecado. Hermano, quiero decirle, el sacrificio una vez al año era para expiar el pecado de toda la gente. Pero el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios. Y cuando Cristo murió en el Calvario y derramó su sangre, se cumplió lo que dijo el profeta Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con una sola ofrenda quitó el pecado. Aleluya. Una sola ofrenda satisfizo las demandas de Dios, y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. ¡Fua!
No era que Cristo cogió y tenía pecado. El castigo del pecado fue sobre él. Y allí en la cruz, Jesucristo, asumiendo la culpabilidad del hombre, todos los pecados fueron absolvidos en la persona de Jesucristo. Todos los pecados, todas las iniquidades, todas las transgresiones, todas las rebeliones. Cristo se hizo pecado, maldición. Aleluya. ¿Cuántos adoran? Escuchen, hermano, con un solo sacrificio. Ahora, derramó su sangre. Y en Hebreos capítulo 13 usted puede leer luego que dice que Cristo murió y murió fuera del campamento. No en el tabernáculo ni donde estaba el tabernáculo. Él murió fuera del campamento. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Al morir fuera, porque el animal que era sacrificado y lo mataban, quemaban fuera entonces el animal. Cristo murió fuera del campamento y derramó la sangre fuera del campamento. Porque Cristo no derramó la sangre en el tabernáculo ni en el lugar santísimo terrenal. Cristo se ofreció por nosotros en el verdadero tabernáculo y en el verdadero lugar santísimo de Dios. Fue presentado como la ofrenda que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y murió, y él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¡ra! Lo abrió, y entonces tú veías el lugar santísimo. Nadie podía ver el lugar santísimo, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y de hecho, cuando el sumo sacerdote entraba allí, entraba con temor y temblor, y entraba de la, como quien dice, este es el testimonio. Cristo rasgó el velo, y las escrituras dicen que ese velo que se rasgó vino a ser su propia carne. Y por su propia entrega y al abrirse su propia carne se entregó para que todo el mundo tenga acceso. Estoy buscando un pueblo santo que tenga acceso. Hermano, ¿sabes? Podemos decir tantas cosas, pero el lugar santísimo es el cielo. El lugar santísimo, en el cielo no hay un lugar más santísimo. El lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Ese es el lugar santísimo. Hasta ahí llegó el sacrificio de Cristo, la entrega de Cristo. Un solo sacrificio, una vez por siempre, para santificar para siempre. Si me preguntan, se los digo, y si no me preguntan, también se los digo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes toda la capacidad para escudriñar lo que yo estoy hablando aquí. Y no solamente eso. Los van a tener para que los oigan y los escriban y vayan a ver si eso que el pastor está diciendo está escrito. Aleluya. A través del velo de su cuerpo rasgó y entró el sacrificio al lugar santísimo. Y cuando él terminó dijo, consumado es. Escuchen. Cuando Dios mira, no te mira a ti. Al igual que entonces lo que mira es el sacrificio y el sumo sacerdote que lo presenta. No es a ti. Así que tú podrías tener a ver muchos pecados, pero cuando el sacrificio se hizo y tú lo aceptaste, Dios no te mira a ti, miró el sacrificio y el sumo sacerdote. Y Dios dijo, quedé satisfecho. Derramé mi ira, murió un inocente. Ahora. Pero cuando Cristo toma el lugar y muere en la cruz del Calvario, tú le transfieres el pecado, pero Él te transfiere su justicia. No solamente te perdona los pecados, sino que te declara inocente. Tú eres justo, tú estás santificado, le perteneces a Dios y ahora heredarás la vida eterna. Lo que se pierde el mundo por chismoso. Aleluya. Miren, hermano, mira el 18, capítulo 10. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, donde los pecados fueron quitados y borrados, ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya el pecado fue perdonado y quitado. Ahora mira el 19. Así que, hermanos, ¿a quién le hablará esto? ¿A quién es esto? A los hermanos. A los hermanos. Teniendo libertad. No permitas que nadie te robe la libertad que tienes en Cristo.
Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. No dejes que nadie te robe la libertad que posees en Cristo. Tú tienes ahora libertad. ¿Libertad para qué, pastor? ¿Libertad para qué? Para entrar en el lugar santísimo. En otras palabras, para entrar a través de tus peticiones, tus alabanzas, tus adoraciones, tu proclamación, tu agradecimiento al lugar santísimo que es el cielo. No al lugar terrenal, al lugar celestial. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si tú quieres andar con pecados y con carga de pecado y conciencia de pecado, ese es tu problema. Pero si tú eres de los que aceptan la justicia de Dios, vives la justicia de Dios. Y cuando el pecado se asome, tú le dices, no, yo soy la justicia de Dios. Yo estoy bendecido con toda bendición. Yo estoy sentado en los lugares celestiales. Y la Biblia dice que el pecado no se puede enseñorear de ti, pues tú no estás bajo ley, ahora estás bajo gracia, y el pecado no tiene dominio y poder para apoderarse de ti. Podemos entrar al lugar santísimo con libertad. Ahora el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por el camino nuevo, les voy a decir algo, hermano, ese camino es nuevo, lo que estamos entrando nosotros, somos nosotros, nadie más entra por ese camino. Es un camino nuevo que llegamos al trono de la gracia. Ese camino nadie lo había corrido antes de Cristo, nadie. Porque los sacerdotes se limitaban al lugar santísimo terrenal. Ahora tenemos un camino con acceso, con libertad, llegar al mismo trono de la gracia del Señor. ¿Sabe qué trono es? El trono de la gracia, del favor inmerecido. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia de Dios a través del velo, en otras palabras, del cuerpo de Cristo por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue el medio por el cual Dios perdonó nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras transgresiones, y nunca más me voy a acordar de ellos. Aleluya. Cristo hizo total provisión en la cruz del Calvario. Tienen libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo, y es un camino nuevo, y ¿sabe que es también un camino qué? Vivo. ¿Por qué es vivo? Porque una vez tú entras a ese camino, todas las promesas de Dios se vindican y toman realidades. Ahora, escucha esto, el buen tesoro, el cielo, ya se abrió de par en par y ya no se vuelve a cejar. Escucha esto. Ya no se cierra el buen tesoro del cielo. El cielo está abierto por ese camino para que tú sepas que ese cielo siempre está abierto y tú andas bajo cielo abierto. El cielo no se cierra para ti ya. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no estás bajo ley, cerrabas y abrías. No, en la ley se podía tener abierto todo el tiempo, pero ellos no quisieron. Pero en Cristo todo el tiempo está abierto. Porque el pacto de gracia es un pacto unilateral. Él te dijo, te bendigo, y ya, eso es todo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire el capítulo 9, 24 de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el cielo mismo entró Cristo. Y quiero leer ahora Hebreos 4:16. El Viejo Testamento era un prototipo de Cristo. Todos esos sacrificios, todas esas cosas, un prototipo. Aquello era una sombra. Hermano, usted sabe lo que es una sombra. Una sombra es una imagen borrosa de uno, pero que no es la verdad ni la esencia de uno. Es una sombra. Pero mire cómo dice 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo te vas a acercar? Confiadamente. No te vas a presentar con conciencia de pecado y de culpabilidad. Cuando tú te acercas a Dios confiadamente, cuando tú reconoces un pecado, una falta en ti, tú no vas con un espíritu de culpabilidad y condenación. Tú vas confiadamente al trono de el favor inmerecido. Gracias, Señor, porque Cristo hizo una obra total en mi vida y yo vivo en la libertad de Cristo para honrarte, bendecirte y hacer tu voluntad. Conciencia de justicia. Acerquémonos
confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Y hallar ¿qué? Favor inmerecido, pero el oportuno socorro. Aleluya. El sacrificio de Cristo, nos transferimos a Él el castigo y Él nos transfirió su justicia. Ahora vivimos en la justicia de Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora vivimos en esa victoria de Cristo y los cielos están abiertos. ¿Tú sabes para qué esos cielos están abiertos? Para que todas las promesas fluyan.